aquella palabra que trae libertad a los cautivos, aquella palabra que trae sanidad y trae esperanza. Aleluya. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos alabarte en libertad, Padre, porque todavía podemos levantar nuestras manos y proclamar tu nombre, que tu diestra es sublime, que tú haces proezas, Padre Santo. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Y de igual manera, Señor, queremos recibir tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor amado, que caiga en tierra fértil, en tierra, Señor, que está esperando aquella semilla para que dé fruto, para que florezca, Señor amado. Señor, te damos las gracias. Bendice a tu siervo, bendice tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con nosotros nuestro querido pastor José Cabrera. Vamos a recibir la palabra del Señor. Aleluya. Dios le bendiga, queridos hermanos. Nuevamente estamos en esta hermosa reunión. He estado escuchando la alabanza y bueno, ha sido tan hermoso, ¿no? Ojalá que pronto esto pase y nuevamente, junto con toda la congregación, podamos estar juntos, porque es necesario y es bíblico, porque la palabra de Dios nos dice claramente, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. La verdad que esta pandemia nos ha apartado un poco del templo, de la asistencia a la casa del Señor, a la casa, al templo, pero hacemos todo lo posible para que la palabra de Dios pueda llegar a sus hogares. Muy bien, seguimos hablando acerca de estos estatutos, que por supuesto en este reino son muchos, estatutos que nosotros como cristianos tenemos que cumplirlos, y nunca podríamos cumplirlos si no nos volvemos como niños. Hemos hablado la semana pasada acerca de la humildad, que tiene que ser una de las grandes características en la vida de todos los cristianos. No creerse superior, sino mirando a nuestro prójimo como mayor a nosotros mismos. Y esta noche vamos a mirar algo importante. Yo estaba pensando cuánto cuesta vivir, ser un ciudadano de este reino. Cuesta porque hay muchos mandamientos que tenemos que cumplir. No solamente tenemos que hablarlo, sino también tenemos que ponerlo en práctica, y eso es lo que más cuesta en nosotros, ¿no? Y uno de estos mandamientos, o sea, de estos estatutos que Dios estableció, es el perdón. Y cuesta perdonar. Algunos, por supuesto, más que otros. Hay personas que les es muy difícil perdonar, pero perdonar de todo corazón, como lo hace Dios, porque Dios es perdonador. Dios es amplio para perdonar. Y perdonar es renunciar a castigar una ofensa que uno ha recibido. Por supuesto, nosotros hemos ofendido mucho al Señor. Desde que tuvimos conciencia de la vida hemos ofendido, pero en Jesucristo Dios nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados, de tal manera que no quedó pecado en la vida nuestra cuando Dios nos perdonó, porque dice claramente la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros también tenemos que renunciar a castigar una ofensa que hemos recibido, porque eso es perdón. Perdón es no guardar resentimiento ni tener rencor cuando hemos perdonado. Es como aquel sepulturero
que está allí en el cementerio y que el muerto lo entierra, por supuesto profundamente, aunque hoy día lo pone casi la mayoría de nichos, pero que quedó el muerto allá abajo y que no va a desenterrarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nosotros decimos, yo te perdono, pero pasa un tiempo y vuelvo a desenterrar al muerto, a sacar el mal olor, aquella ofensa que me quedó, la herida, que no pude ser curado, y otra vez vuelvo a relucir todo aquello que, según mi entendimiento, yo había perdonado. Si nosotros vamos a la oración de Jesucristo, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, los discípulos pidieron al Señor que le enseñen a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Eso está escrito en el libro de San Mateo, el capítulo 18, usted lo va a encontrar en su Biblia, y donde dice, Padre Nuestro, comienza la oración dándole la gloria y la honra a Dios que se lo merece. Pero hay una parte que es muy importante y que nosotros todas la repetimos, pero quizás no la cumplimos, no la ponemos por obra. Hay una parte que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. Y es hermoso, es asombroso cuando una persona puede sentirse perdonada de todas las deudas, esa carga inmensa que encorva nuestras espaldas, y decimos, Dios nos perdonó todo. Pero aquí en esta oración dice, perdona nuestras deudas, porque estamos hablando de los estatutos del reino, y este es uno de los estatutos que nosotros tenemos que perdonar. Ahora, ¿cómo vamos a perdonar? Dice, tenemos que perdonar en la oración, dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que en la oración del Padre Nuestro le estamos pidiendo a Dios que nos perdone nuestras deudas, así como yo perdono. Y eso cuesta. O a veces queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Y en los estatutos de este reino tenemos que ser personas que siempre estemos perdonando. Cuando Jesús habló del perdón, le inquietó un poquito a uno de los apóstoles más intrépidos que tenemos en la Escritura, que fue el apóstol San Pedro, y le pregunta al Señor Jesús en el capítulo 18 de Mateo. El Padre Nuestro usted lo va a encontrar en el capítulo 11 de Mateo, versículo 12 al 25, pero esta última expresión o pregunta que hace Pedro a Jesús le dice, Señor Jesús, ya un hombre maduro, un hombre que había recibido quizás en la vida muchos sinsabores, mucha gente le había hecho daño, mucha gente había hablado mal de él y le había hecho mucho daño, y quizás en algunas ocasiones él perdonó, pero en otras quizás guardaba el rencor en el corazón. Entonces le pregunta a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? Y usted lo va a encontrar esta escritura, como ya he dicho anteriormente, en el capítulo número 18 del libro de San Mateo, versículo 21. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Usted sabe lo que es que alguien peque 7 veces contra ti? 1, 2, 3, 4, ofensa tras ofensa. Y va creándose en el corazón un resentimiento, un odio hacia esa persona, porque no deja de pecar contra mí, no deja de criticarme, no deja de hacerme enojar. Y el Pedro entonces le pregunta, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7?
Y el Señor Jesús le dice, mira Pedro, no solamente 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Según cuánto? Hasta 70 veces 7. Un día Jesús estaba en casa de Simón, no de Simón Pedro, de otro Simón. Lo habían invitado al Señor. Estaba allí comiendo. Y por detrás se le acerca una mujer que era muy conocida en la ciudad, pero no era conocida como la mujer de plata, la mujer bonita, la aristocrática. Era conocida como la mujer pecadora, una de las más pecadoras. Ella se acerca por detrás y traía en su mano un vaso de alabastro y comenzó a llorar y se arrodilla, se agacha a los pies del Señor y las lágrimas caían como gotas pesadas sobre los pies del Señor, mojando sus pies. Y ella los enjugaba o los secaba con su cabello. Después podemos ver lo que ella hace con el vaso de alabastro. Pero quisiéramos ver la crítica que hace el dueño de casa. En su corazón, dentro de su mente, él decía, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. ¿Quién no conoce a esta mujer como pecadora? Pero este no es profeta. Entonces Jesús, que conoce el pensamiento y las intenciones más íntimas del corazón, ¿sabe qué hace el Señor? Le dice, Simón, quiero decirte algo. Y le habla una parábola de los deudores. Y le habla de que había un hombre que debía una cierta cantidad y otro que debía una cantidad mínima. Pero que sin embargo a este que se le debía le perdonó a los dos. Y le preguntan a este hombre, ¿cuál de los dos amará más? ¿Al que se le perdonó mucha deuda o al que se le perdonó poca deuda? Este hombre dijo, se le puede perdonar, va a amar más a aquel que se le perdonó mucha deuda. Y dijo, ¿ves esta mujer? Tú la conoces como una pecadora, como la que tiene un cúmulo de pecados que encorva sus espaldas y quizás no puede caminar, porque es tan grande su pecado. Pero esta mujer está aquí quebrantada, está llorando de agradecimiento, porque sus muchos pecados le fueron perdonados. Porque al que más se le perdona, más ama. Sí, me da ganas de dar un aplauso al Señor. La verdad que es así, Dios es tan bueno, es tan grande. Amén. Amén. O sea, le había perdonado todo lo que había hecho, porque eso es perdón. Perdonar todo lo que había hecho. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús nos libró a nosotros de la condena eterna. Jesús nos sacó de la cárcel a la cual estábamos esclavizados. Jesús sacó la carga pesada que estaba sobre nuestras espaldas. Nos perdonó todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Amén. Así que la verdad que cuesta perdonar. A nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar cuando nos ofenden, porque sentimos que estamos ofendidos y no quisiéramos perdonar. Ahora, yo quisiera leerle unos textos que una vez dice que había un muchachito que le decían que era muy malo, muy pecador, pero que entregó su vida a Cristo. Y cuando leyó este texto dice que él saltaba de alegría,
porque alcanzó a entender de que Dios le había perdonado todos sus pecados y que Dios no se acordaba más de esto. Ese es el verdadero perdón. El perdón no guarda rencor, cuando es un perdón de corazón. Y vamos a leer al profeta Miqueas, en el capítulo 7, o sea, el último capítulo de Miqueas, encontramos esto. Versículo 18. Y es como una pregunta, pero una pregunta como exclamación. ¿Qué Dios como tú? Usted puede decir también, ¿qué Dios como mi Dios? Que perdona la maldad y olvida el pecado. Ahora, yo no sé cómo hará Dios para olvidar el pecado, porque nosotros no nos olvidamos. Nosotros somos rencorosos. Nosotros nos acordamos siempre. Y cuando mi hermano vuelve a pecar contra mí, le digo, ves, tú sos el mismo, siempre lo mismo. Ayer me ofendiste, antes de ayer me ofendiste y siempre me estás ofendiendo. Pero dice que Dios olvida. ¿Qué hace Dios? Olvida. ¿Qué hace Dios? Olvida el pecado. O sea, que Dios como es nuestro Dios que olvida. Él es el Dios omnipotente, que lo olvida todo. Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y los echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Creo que en las partes más hondas del mar, del océano Atlántico, del océano Pacífico, en las profundidades, dice que Dios lo echa como queriendo decir, bueno, que están allá abajo, que nunca más van a salir, que están perdidas en lo profundo del océano. Y no se acuerda. ¿Vio qué diferente que somos nosotros? Usted, yo, nosotros perdonamos, pero nos acordamos. Parece como que vuelve a revivir. Como decíamos al principio, somos como aquel sepulturero que quizá enterró el cadáver, lo metió allí abajo 2 metros de profundidad, pero al poco tiempo lo vuelve a escarbar, a sacarlo. Ya aquello que tiene mal olor, aquello que ya no sirve, que está todo echado a perder. Pero Dios es bueno y Dios quiere que tú y yo perdonemos. Que tengamos misericordia y que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden, sin guardar ningún rencor. Yo recuerdo una vez un hermano, hace muchos años atrás ya, un hermano dijo de esta manera, dijo, esta noche cuando termine el culto, todos se van a despedir, se van a dar la mano, un abrazo. Por supuesto, ahora no lo podemos hacer en este tiempo de pandemia, por eso algunos se tocan el codito nomás. Sería lindo abrazarnos, sería lindo darnos un beso en la mejilla, ese ósculo santo, porque la Biblia lo dice así. Pero ya va a volver esos tiempos, yo creo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque el beso es bíblico. Recién estábamos hablando de esta mujer. Estábamos hablando de esta mujer que le dijo, Simón, yo llegué a tu casa y tú no me trajiste un lavador para lavar mis pies. Porque mis pies están cansados, están polvorientos por el camino. Sacar mis sandalias y lavar mis pies. Pero ella ha estado regando mis pies con lágrimas porque ama. Y Señor, Simón, yo llegué a tu casa y tú no me diste un beso. Mire, el Señor estaba reclamando un beso. ¿A quién estaba reclamando un beso? Y a veces pensamos,
Un beso estaba reclamando San Sí, le estaba reclamando un beso de amor, porque eso es importante. ¿Sabía usted eso? Porque ¿cómo no vamos a agradecer al que nos perdonó? Y por ejemplo, cuando tenemos el culto de Santa Cena, ¿cómo no vamos a dar un abrazo, un beso si nos perdonamos los unos a los otros? La Biblia dice, perdonaos los unos a los otros. Amén. Claro que sí. Amén. Ahora, si nosotros vamos a ir al principio, vamos a recordar, primero estaba hablando estas palabras de este hermano, que decía, bueno, si nos reunimos, cuando termina el culto, bajo la condena de homicidio, decía. ¿Usted sabe lo que es un homicidio? Es cuando uno mata a otro, se convierte en un criminal. Bajo la condena de homicidio, nadie va a salir de esta puerta del templo, sino que antes va a tener que abrazar a su hermano y decirle, hermano, te amo en el Señor, y darle un buen abrazo y saludarlo y estrechar la mano. Porque si usted no abraza a su hermano, si usted no le da la mano a su hermano, quiere decir que no está en muy buena comunión, está medio enojado. Y la Biblia dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, ni tampoco ama a Dios. Eso vamos a leerlo luego. Porque ¿cómo va a decir yo amo a mi hermano y aborrece a Dios? Yo amo a mi hermano, lo dice la Biblia. Ahora, cuando uno no perdona, comienza a nacer el odio, comienza a crecer el rencor en el corazón, comenzamos a separarnos, a distanciarnos. Puede ser en el matrimonio, puede ser entre hermanos, puede ser entre amigos, y eso va creciendo. Y cuando el odio crece, el deseo de aquel que está enojado contra su hermano, contra su prójimo, es de matarlo. Así sucedió en la primera pareja de hermanos que fueron hijos de Adán y Eva, Caín. Y vamos a mirar la Escritura, por favor, queridos hermanos, en el primer libro, o primera carta, mejor dicho, del apóstol San Juan. San Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera. En el capítulo número 3, versículo 10, y habla de cómo se manifiestan los hijos de Dios. Todos decimos, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Usted habla con cualquier persona y decimos, somos hijos de Dios. Y yo quiero decirle esta noche, ¿sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que buscan la paz, los que tratan siempre de abuenarse, de arreglar las cuentas. Porque estamos hablando de los estatutos del reino, y entre los estatutos del reino, si usted va a ir al libro de Mateo, en el capítulo 5, va a encontrar una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurado los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios, dice la Escritura. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los pacificadores. Si usted anda peleando, si usted está enojado, si usted siempre está con la cara larga, usted no es hijo de Dios. Usted no es pacificador. El pacificador es aquel que siempre está buscando la bonanza, que está buscando el bien, que está buscando el deseo de paz, de tranquilidad, de amor, de estrecharnos la mano, de caminar juntos, no separados. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Ahora aquí dice San Juan, que es el gran profeta del amor, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y se manifiestan los hijos del diablo. Ahora, ¿en qué parte está usted, estoy yo?
los hijos de Dios, los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, esa es la manifestación de los hijos de Dios. No hacen justicia y no ama a su hermano. Amén. Recuerda que el segundo y grande mandamiento que supera toda la ley y que supera a todos los profetas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora acá en este texto dice cómo se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no es justo, que es impío. Usted tiene que ser pío. El impío es aquel que no tiene piedad, y el pío es el piadoso, es el misericordioso. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos como unos a otros, que nos amemos unos a otros. No como Caín, ¿sabe? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Seréis aborrecidos por el mundo. Seréis aborrecidos por aquellos que no conocen a Dios. No tenemos que admirarnos de eso. Pero entre nosotros, dentro de nuestro reino, tenemos que perdonar y tenemos que amar. Amén. Amén. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahora mire el texto 15. Es un texto muy tremendo, como saben decir algunos. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Asesino. Porque no ama, aborrece a su hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano, claro, porque quizás, hermano, comenzó aborreciéndole hoy, mañana y pasado mañana, y el rencor va creciendo en el corazón. No perdonó de corazón, eso está guardado ahí adentro, y es como una bomba que de repente va a explotar. Y así le pasó a Caín, comenzó a aborrecer a su hermano, y no le perdonó a su hermano, y comenzó a aborrecer, hasta que un día las maquinaciones del diablo entró de tal manera a su corazón que le dijo, hermanito, vamos al campo. Y su hermano se fue al campo con él, y allá en el campo lo mató, y derramó la sangre de su hermano. Fue el primer homicida en la historia, y por eso dice Dios aquí en su palabra, hermano, si tú no amas a tu hermano, tú eres un homicida. Puedes convertirte en homicida. O sea, en otras palabras, tú estás muerto. Tú no tienes la vida de Dios porque no amas a tu hermano, porque no tienes a Dios. ¿Sí? Claramente, muy claramente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea que el homicida está perdido. ¿A qué nos insta Dios? ¿A qué nos llama Dios? A perdonar. Hay textos en la Biblia que nos habla de que Dios es un Dios amplio para perdonar. Al decir que es amplio, quiere decir que perdona todas las ofensas. Todo. Cuando el pecador viene, como el hijo pródigo vio, sin pedir nada. El hijo pródigo venía sin tener nada. Había perdido todo, no tenía nada. Lo que tenía era mugre, suciedad, harapos. No tenía ni para comer, quería comer las algarrobas que comían los cerdos. Y él venía de esa manera, en esa situación venía. Pensando, ¿será que papá me va a perdonar? ¿He pecado mucho?
he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, ya no soy digno de ser llamado hijo. ¿Será que me va a perdonar? ¿Con qué le voy a pagar? No tengo nada, tengo harapos, tengo inmundicia. Pero Dios es amplio para perdonar. Y que el Padre lo abrazó y lo besó. No le importó el olor nauseabundo que había en este hombre, no le importó el olor desagradable por causa del pecado. Lo abrazó y lo besó, así en esa condición en que estaba, y llamó a sus criados y dijo: bueno, vayan a bañarlo, vayan a ponerle ropa nueva, limpia, cortan el cabello, pégale una afeitadita, póngale un anillo en su mano, un zapato en sus pies, porque mi hijo estaba muerto en el pecado, pero hoy día recibió el perdón, y por recibir el perdón tiene la vida. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Nosotros también estábamos muertos en el pecado, pero ahora estamos vivos. Y nuestro deber en este reino, ¿cuál es? Es perdonar los pecados. Amén. Sin guardar rencor. Amén. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil sobre la historia de la humanidad en el mundo entero. No es, hermanos, que nosotros vamos a escondernos de la pandemia. Nosotros estamos en nuestros hogares por causa de la obediencia civil, porque tenemos que tener una obediencia civil también. Pero mire lo que dice uno de los textos de la Sagrada Escritura con respecto a este tema. Que Dios nos ayude para poder entender su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a entender. Dice, ya le digo el texto, por favor. Perdónme que no lo estoy encontrando aquí, pero ya le digo el texto. Gloria al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 19. Y con esto vamos a ir ya terminando con este tema tan hermoso, que es el tema del perdón. Y ojalá lo podamos leer todos, incluso usted que está en su hogar con su Biblia en la mano. Capítulo número 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, muy conocido el texto, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios es un Dios amplio para perdonar y para sanar toda enfermedad, para matar y destruir todo virus, porque el virus mata, pero Dios tiene vida. Amén. Y Dios puede matar al virus para dar vida a aquellos que están moribundos. Hermanos, que Dios nos ayude y ojalá podamos decir nuevamente la oración: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No guarde rencor, perdone. ¿Cuántas veces? 7, decía el apóstol San Pedro. No, sino hasta 70 veces 7. Perdonar, perdonar, perdonar. Pero me ha ofendido. Me siento lastimado, me siento herido. Mi herida no sana, está sangrando. Perdonar, perdonar, perdonar. Dios nos llamó a perdonar, porque si tú no perdonas a tu hermano, a quien lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien lo ves? Si tú no perdonas a tu hermano a quien lo ves,
¿cómo podrás decir que amas a Dios a quien no lo ves? Cierra tus ojos. Oramos a Dios para ir ya terminando esta hermosa noche. Y ojalá tú puedas entender esta palabra. Perdonar. Querido Dios, hemos compartido tu hermosa palabra. Palabra de misericordia. En este estatuto del reino, este estatuto del perdón, este estatuto de los pacificadores, de los que anhelan la paz, de los que son verdaderamente hijos e hijas de Dios. Te pido por aquellos que quizás que tienen rencores todavía, que guardan algún resentimiento en su corazón por alguno. Quizás puede ser un familiar cercano o lejano o algún amigo o amiga. Dios, que podamos tener sensibilidad y podamos perdonarnos los unos a los otros. Amén. Amén.